vayamos rápidamente hasta la comandancia de la Policía Nacional, donde se encuentra nuestra compañera Jazmín García, ya que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, dio una conferencia de prensa tras el atentado a Magdaleno Silva. Contigo, Jazmín, contanos. Sí, gracias. Él estuvo acompañado por las principales autoridades policiales y en relación, en principio, a este pedido de renuncia que realizaron los integrantes del grupo de los 15 senadores colorados que están, digamos, en oposición al gobierno de Cartes. Él mencionaba que hubo dos momentos. En primer lugar, los senadores habían solicitado una profunda investigación del hecho y en segundo lugar, habían ya pedido la renuncia del ministro del Interior. Al respecto, Francisco de Vargas señaló que su cargo sigue a disposición del presidente de la República y que la orden dada por Horacio Cartes es llegar hasta el final dentro de este hecho lamentable que sucedió a la mañana. En relación al atentado en sí, también referían que el mismo se produjo a las 9:30 de la mañana y que además del exdiputado Magdaleno Silva fueron muertos Fernando Silva Canale, hijo de 21 años, Félix Peña de 48, Isaac Peña de 29 años y que la víctima con lesiones graves es Ángel Cabaña Enríquez. También referían que existen testigos presenciales del hecho. Los autores serían 4 personas que llegaron hasta la vivienda de Magdaleno Silva a bordo de una camioneta Mitsubishi doble cabina. Habrían utilizado armas largas automáticas. 2 de ellos habrían actuado a cara descubierta y que serían los que quedaron a bordo de la camioneta, mientras que los 2 que descendieron habrían utilizado pasamontañas. También decía Francisco de Vargas que por sus características este atentado aparenta provenir del crimen organizado, pero no quiso aventurarse tampoco a señalar si se trataría o no de un golpe de la narcopolítica, si bien Magdaleno Silva tenía intenciones de candidatarse a la intendencia de Villaú para estas elecciones municipales. Es lo que podemos decir al respecto y vamos a estar ampliando este tema también en nuestros próximos servicios informativos. Sí, Jazmín, sobre las medidas que va a implementar sobre medidas de seguridad en la zona norte del país, en Concepción, que dijo, atendiendo a que Magdaleno había advertido que si le pasaba algo, sus familiares estarían tomando venganza. Sí, ¿Habló sobre eso? Al respecto dijo que no hay aún una solicitud de ninguna persona que se sintiera afectada en relación a este atentado. Sí se devolvería la custodia a la familia de Magdaleno Silva, aunque señalaba también Francisco de Vargas que hasta el 5 de enero de este año él contaba con custodia policial. Pero ¿qué sucedió? El personal asignado a su custodia era de la agrupación especializada, que fue convocado luego para integrar la fuerza de tarea conjunta. Entonces se le había asignado personal de orden y seguridad, pero él los habría rechazado por no tratarse de gente de su confianza, según refería el ministro, por lo cual el exdiputado quedó ya sin la custodia policial que se le había asignado. Muchas gracias, Jazmín. Entonces, en síntesis, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, no piensa renunciar y su cargo está a disposición del presidente de la República. Bueno.